Gracias, Padre, por este privilegio que nos concedes de poder adorar tu nombre, Padre, con alegría, Señor, con entendimiento. Ahora estamos aquí también dispuestos a escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra. Yo te pido, Padre mío, que la obra que solo tu Espíritu Santo puede hacer y la lleve a cabo en los corazones. Como mensajero de tu palabra, como atalaya de tu palabra, yo traigo el mensaje. Pero solo tu Espíritu Santo puede traer convicción a través de la palabra viva. Así que oro, Padre, para que los corazones estén preparados, las mentes, Padre mío, concentradas a escuchar tu palabra, los oídos espirituales abiertos para recibir de parte tuya lo que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Y quiero aprovechar antes de entrar al mensaje y dar las gracias a la Junta de Oficiales y al hermano Rubén también, como ancianos de la iglesia, por quedarse a cargo de la iglesia en mi ausencia. Una semana que pasé con mi familia para descansar, y gracias al Señor estamos de vuelta, contentos, trabajando nuevamente en la obra del Señor. Así que gracias. Yo no sé cuántos fueron bendecidos, edificados con el mensaje El Dios que se inclina. Yo lo escuché y realmente fue un mensaje que tocó mucho mi vida. Así que gracias, hermano Rubén y todos los líderes de la iglesia. Yo quiero en esta tarde, con la ayuda del Espíritu, compartir con ustedes bajo el tema factores que detienen el avance de una obra. Y quiero que me escuche claro, porque aunque nosotros estamos en una obra de construcción, el mensaje que voy a compartir con ustedes hoy no está limitado a una obra de construcción. Puede ser su ministerio, puede ser su llamado, puede ser un negocio secular. Estos 4 principios que vamos a discutir hoy realmente aplican en cualquier área de nuestra vida. Así que independientemente de lo que usted ha logrado hasta ahora, la pregunta es: ¿cuáles son las metas y los planes que usted tiene hacia el futuro? ¿Y qué principios la palabra de Dios nos da que nos ayuda a nosotros realmente a alcanzar la meta de Dios? Porque una de las cosas más tristes que yo escucho a menudo como pastor es que comencé algo, pero no lo terminé. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia? Yo soy uno de ellos, yo la he tenido. Y cuando yo examino mi vida, me doy cuenta que en algunas ocasiones ha sido mi propia culpa, porque he fallado en aplicar uno de los 4 principios que vamos a ver en este día. Ahora, antes de entrar a esa parte y la porción bíblica, usted va a ver algunas fotos del progreso de la obra de construcción. Así que ahí las pantallas me ayudan. Fabián no se quería quedar atrás, y como usted puede observar, quería que usted supiera que él estaba allí trabajando. Usted va a observar con detalle, poquito a poco. Y quiero que observe y cuente las personas que usted ve presentes. Y quiero que usted vea si usted está ahí en esa foto. Y si no está, ahorita vamos a hablar. Santo. Pero es importante que usted vaya viendo la obra que estamos haciendo y el trabajo y el progreso que estamos teniendo en el nuevo templo. Nuestra meta era mudarnos para julio. Lamentablemente eso no va a ser posible, así que nuestra meta ahora es movernos para agosto. El primer domingo de agosto, con la ayuda del Señor, vamos a estar establecidos en las nuevas facilidades. Ahora, vea a este hombre. Este hombre está proclamando y pidiendo por favor ayuda. Él tiene que cargar la escalera, los palos, las extensiones, los driles. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes no estuvieron presentes para ayudar. Pero eso va a cambiar en el nombre del Señor. Eso va a cambiar. Aprovecho y le doy gracias a todos los que de alguna manera u otra han estado trabajando, hermano, arduamente para llevar a cabo la obra. Denle un fuerte aplauso. Realmente ha sido hermoso lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Ahora déjeme decirle, este proyecto hay que terminarlo. Y solamente tenemos 30 días para terminar este proyecto de construcción. Hay obras que comienzan, pero las mejores obras no son las que comienzan, son las que terminan. Son las que comenzamos y las llevamos a cabo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que realmente una obra continúe? Quiero decirle que Jesús habló de un proyecto de construcción. Jesús habló de un pasaje bíblico donde alguien calculó y quiso hacer una torre, pero lamentablemente la torre no se terminó y vergüenza llegó hacia esa persona. Realmente Jesús estaba comparando, diciendo de la posibilidad que era real y que en muchísimas ocasiones ha ocurrido. Veamos el pasaje bíblico de hoy en Lucas capítulo 14, versículo 28 y hasta el versículo 30.
Y vamos a ver, hermano, que en este pasaje bíblico vamos a descubrir 4 principios que es necesario que nosotros cumplamos si queremos evitar que una obra, ya sea de construcción, ya sea un ministerio, ya sea un llamado. Yo quiero que usted se pregunte y reflexione cuáles son las palabras proféticas que Dios ha tenido sobre usted. De qué manera Dios le ha hablado a su espíritu, a su corazón, le ha trazado una visión, pero todavía no se ha cumplido. A lo mejor usted ha dado algunos pasos y ha logrado ciertas cosas y ha avanzado, pero no ha completado lo que Dios le ha puesto en su corazón. ¿Qué tiene que hacer? Lo primero que afecta, hermano, el primer principio que afecta y detiene que una obra se lleve a completar de manera total es la ausencia de propósito. Y quiero que vean lo que Jesús dice en Lucas 14, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ahora yo quiero detenerme en la segunda frase. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre? Vamos a detenernos un momento ahí, porque la pregunta que yo me hice cuando dicen edificar una torre fue ¿para qué? ¿Con qué propósito? Levantar una torre por tener una torre sin un propósito no hace nada de sentido. La torre debe tener un propósito. Yo vengo de un pueblo que se llama Utuado y la torre del Radio Redentor está frente a mi casa. Yo la puedo ver desde mi casa de mis papás. Y allá hay una torre enorme y desde aquella torre se transmite a toda la isla de Puerto Rico mensajes a través de esta emisora radial. La torre fue creada con un propósito y el fin de esa torre, el propósito realmente determinaba la motivación de aquellos que creaban esa torre. Ahora, si nosotros vamos a crear algo y no tenemos un propósito por el cual crearlo, entonces no tiene realmente provecho alguno. Por eso es importante que nosotros sepamos que a veces, hermanos, no podemos crear nada, no podemos avanzar y no podemos completar porque no hay un propósito. Y Jesús está tratando de hacernos entender que hay gente que crean y edifican, pero es importante que pensemos por qué. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros creamos un templo? Estamos aquí, ¿por qué queremos tener un templo propio? ¿Cuál es el propósito por el cual nos hemos lanzado a esta tarea de crear un nuevo templo? Yo creo que miremos y reflexionemos un poco, porque cuando yo me preparaba para compartir con esto con ustedes, dije una cosa y después me contradije en mi propio sentir, porque cuando fui a la palabra como que estaba un poco confundido y decía, Señor, pero ¿para qué creamos un templo si la palabra dice que tú no puedes habitar en un templo? Escuché lo que dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, 27. Pero es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que te he edificado. Cuando Salomón está dedicando el templo, Salomón le habla a Dios en su oración, le dice, Señor, he creado un templo, pero realmente ¿podrás tú habitar? Y voy a explicar un momento que Dios sí puede habitar en el templo. Ahora, lo que Salomón quiere hacernos entender que un templo físico jamás podrá contener la gloria grandiosa del Dios omnipotente. Sin embargo, de alguna manera sobrenatural, Dios se ha hecho palpable, visible y real, primero en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en el templo que Dios nos ha dado, pero también en su casa. Entonces, cuando creamos un templo, lo creamos con la conciencia que venimos a adorar a Dios, pero también con la conciencia de que Dios ha escogido de manera especial, por amor a nosotros, manifestarse en un lugar que realmente no puede contenerlo. Wow. Ese es el amor de Dios para contigo. Dios te ama tanto que Él ha escogido hacer lo imposible posible, para que tú y yo podamos palpar un poco de su gloria, un poco de su presencia. Cuando adorábamos a Dios ahorita, hermano, yo adoraba con gozo. ¿Sabes por qué? Porque me estoy acordando del partido de México. ¿Y sabe de qué me estoy acordando cuando adoraba a Dios? No sé si está ganando allí, me avisan, ¿no? ¿Sabe de qué me acordaba? Que cuando alguien echa un gol o está por echar un gol, están los fanáticos, México, México, y abucheando, haciendo ruido y gritándole ¿por qué? Porque están contentos y orgullosos del equipo y quieren traer gloria, quieren hacer las cosas bien. Y cuando yo me acordaba que nosotros como seres humanos volvemos locos en un estadio de 73,000 personas,
Yo dije, qué privilegio que Dios decide descender en esta casa humilde, aleluya. Y yo puedo levantar mis manos al cielo y glorificar a aquel que es digno de gloria y de honra, el Rey de reyes y Señor de señores. Eso sí es un privilegio. Algunos se están volviendo locos pagando, yo escuché ayer, $1,500 por un boleto para ver seres humanos. Y Dios nos da el glorioso privilegio de gratis de entrar a la misma presencia del Dios vivo, real y poderoso, aleluya, y de levantar nuestras manos y darle gloria y honor a aquel que vive por los siglos. Por favor, entienda, hermano, esto es parte de la razón por la cual nosotros estamos creando un nuevo templo, porque nosotros entendemos que queremos darle el privilegio para que otros lleguen gratuitamente a la presencia de Dios y puedan, como hicimos tú y yo hoy, levantar sus manos y adorar al Dios vivo que vive por los siglos de los siglos. Ahora, no puede contener la gloria de Dios. Sin embargo, Dios ha escogido, escucha esto, habitar en ti. Wow, ese es el misterio. Yo le confieso, hermano, que yo no lo entiendo. Lo acepto por fe. Pero la gloria maravillosa de Dios morando en mí, Dios mismo, a través de su Espíritu, es un misterio grandísimo. Pero Dios lo ha dicho así. Pero también Dios quiere habitar en este templo, en su casa. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué creamos una casa? Si Dios no puede habitar, técnicamente hablando, en un templo, entonces ¿para qué creamos otro templo? El propósito es claro. Y el salmista nos lo dice en el Salmo 133, versículo 1 y versículo 3. Él dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. It is good. It is better than watching Mexico playing against Holland. Es mejor mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque aquí está el por qué. Porque allí envía Jehová bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Habita junto con tus hermanos en la casa de Dios. Pero ¿será que Dios no puede bendecirme en mi casa? Por supuesto que Dios puede bendecirte donde quiera que tú estés. Pero hay algo especial de parte de Dios cuando tú decides poner tus prioridades correctas, porque en tu casa es bien comodito. Pero dice la palabra que somos como un sacrificio vivo delante de Dios. Y el sacrificio no se hacía en la casa, se llevaba frente al sumo sacerdote. El sacrificio se ponía frente al altar. Y ese olor que se quemaba de ese animal daba realmente gloria a Dios y alabanzas y ofrendas a Dios. Y claro que podemos adorar a Dios en nuestra casa y Dios recibe también esa adoración. Pero hay algo especial cuando tú sacas de tu tiempo en tu agenda para llegar a la casa de Dios y darle sacrificios de alabanza en su casa. Eso es algo especial y Dios no lo toma livianamente. Cuando Dios ve que alguien separa un tiempo en su agenda para Dios, entonces Dios dice, allí, en ese lugar voy a enviar bendición. Y a veces nos estamos preguntando, Señor, ¿por qué no me bendices? Y es porque no hemos sacado tiempo para venir al lugar donde Dios ha escogido enviar bendición. Y no solamente envía bendición, dice, allí enviará Jehová bendición y vida eterna. O sea, que las cosas que perecían, que las cosas que dejaban de hacer ahora de una manera sobrenatural de Dios, ahora comienzan a cobrar eternidad. Es vida eterna, no maldición o condenación eterna, vida eterna. O sea, hay una transformación de estatus de la condición de una persona por la eternidad completa. Yo no sé usted, pero yo le doy gracias a Dios por aquel hombre que compartió el evangelio con mi bisabuelo. ¿Por qué? Porque a través de ese hombre y generación en generación, hoy yo tengo la verdad del Señor. Y tengo vida eterna porque alguien se tomó el tiempo, hermano, de tocar a la puerta de una persona que no conocía al Señor y compartir la verdad. Alguien se tomó el tiempo de invitar a alguien a la casa de Dios. Y allí en la casa de Dios, Dios envió vida eterna y alcanzó una persona. Y hoy hay una generación completa, 4 o 5 generaciones que sirven a Dios porque alguien llegó a la casa de Dios donde Dios envía bendición y vida eterna. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso, aleluya. Mucha gente no ha entendido que aunque el templo está construido para adorar a Dios, las bendiciones que se derraman en su casa son para los que asisten a ella. I don't know why God chose it that way. That's the way He made it happen.
Esa es la forma en que Dios escogió hacerlo y lo dejó plasmado en la palabra eterna, que dice que su palabra no va a pasar, se va a cumplir al pie de la letra, y eso es parte de la bendición de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener un propósito en las cosas que hacemos. La razón por la cual estamos creando un templo, hermano, es porque realmente tenemos un propósito claro de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y si tú estás creando algo o un negocio o algo que tú quieres hacer, asegúrate que el propósito y la motivación es correcta. Y asegúrate que el propósito y la motivación de lo que estás haciendo está directamente alineado con la buena y perfecta voluntad de Dios, que siempre es agradable. Porque cuando no hacemos eso con la motivación correcta, entonces lamentablemente no viene ni bendición ni vida eterna. Ahora, lo otro que detiene, hermano, el avance de una obra, ya sea de construcción ministerial, de los dones, etcétera, es la ausencia de un plan. Jesús dijo en este mismo pasaje, versículo 28 de Lucas 14, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta, escuche, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? En otras palabras, el hombre que tiene la intención de construir ahora debe ser el que calcula los gastos, el que mira cuáles son los requisitos, el que hace sus planes. Hermano, yo estoy convencido que mucha gente fracasa en su avance de la obra que quieren construir, del ministerio que quieren desarrollar o del negocio que quieren crear, porque no se han sentado a hacer un plan. A menudo yo veo a la gente bien motivada. Wow, Dios me habló proféticamente. ¿Qué palabra Dios me dio? Y pasa un año, y pasa dos, y vuelvo, qué emoción, 2 años atrás Dios me dijo tal cosa y Dios volvió a hablarme. Y yo sencillamente cuando veo bien emocionado le pregunto algo bien sencillo. ¿Y cuál es tu plan? Dice, ¿what? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué? Y no saben qué responder. Y por supuesto, cuando tú miras su vida ahora y del momento que Dios le da una palabra profética 6 años atrás, están en el mismo lugar. Y después se sorprenden y dicen, no sé cuándo Dios me va a abrir la puerta. Te voy a decir cuándo. Cuando tú comiences a planificar de acuerdo a la voluntad de Dios. Aleluya. Cuando tú tomes en serio el llamado profético que Dios tiene sobre ti y tomes un tiempo para escribir y planificar lo que Dios ha dicho que quiere hacer contigo. Tenemos que hacer un plan para que Dios haga una obra. Y déjeme decirle, hermano, no siempre tenemos nosotros la capacidad de hacerlo. Entonces tenemos que juntarnos con alguien que sí sabe. Yo no soy el mejor en la parte administrativa. Por eso Dios trajo a Rubén a mi lado. Porque a él le gusta y le apasiona. Y mira, y es que es. Aquel que trabaja con él sabe cómo es, ¿no? Pero es que le gusta la planificación. Y no le deja algo a último momento porque se pone nervioso. Y a veces podemos criticar a una persona así, pero Dios valora, hermano, la planificación porque Dios hizo las cosas con orden. Dios pudo haber creado el día en un segundo, todo lo que usted ve, pero Dios se tomó 6 días para crear todo lo que vemos porque Dios es un Dios ordenado y que planifica y quiere mostrarnos a nosotros que nosotros debemos ser tal y como Él es. Entonces tenemos que planificar para que Dios pueda obrar a nuestro favor. En Proverbios capítulo 24, versículo 27, Salomón lo puso de esta manera. Él dijo, antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. No dice después, no dice mientras, antes. Y de hecho, si somos honestos, muchas veces encontramos retrasos en el progreso porque no hemos planificado. Y descubrimos algo que no era correcto, lo hicimos de una manera diferente. Tenemos que deshacer todo lo que hemos hecho para crear algo distinto, porque lo que hicimos no servía, porque no fue hecho con planificación. Si queremos evitar retraso, tomemos el tiempo para planificar de acuerdo a las cosas que Dios tiene delante de nosotros. Algunos proyectos mueren por la falta de planificación, pero escúcheme esto, existe otro factor que es determinante para que un proyecto pueda llevarse hasta su fin. Y este es el tercer punto. Es la ausencia de persistencia. Hay gente que se matan planificando y planifican y son los mejores planificadores que yo he conocido en mi vida, pero cuando llega el momento de la ejecución comienzan con mucha alegría, con mucho gozo, pero no perseveran. Están un mes, están 2 meses, están 1 año y se rinden y están pronto por recibir la obra de Dios, la bendición, la palabra profética hacerse real, y no se da porque se detienen antes del tiempo.
Por eso es importante que nosotros entendamos que hace falta persistir. Jesús habló sobre esto. Él dijo en Lucas 14:29, no sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Y todo lo que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Jesús está hablando de la posibilidad de lo que ocurre, hermano, cuando nosotros no planificamos. Cuando no planificamos, podemos fracasar, pero cuando nosotros no persistimos, tampoco recibimos las cosas que Dios tiene. Porque déjeme decirle, una de las frustraciones y las lecciones más grandes que Dios me ha dado a mí, cuando yo comencé a pastorear hace 12 años atrás, Dios me había hablado y me ha hablado de cosas proféticas hermosas que vienen, y han pasado 12 años y todavía no las he visto, pero las voy a ver. Ahora, lo que Dios hizo en un tiempo ministerial de mi vida fue que a través de 1 año y medio el Señor congeló todo tipo de crecimiento. Y me detuvo, no me permitió, hermano, que tuviéramos crecimiento en la congregación. Y yo creo en mi corazón, cuando yo oraba al Señor en un ayuno, le preguntaba, Señor, ¿por qué si yo estoy trabajando más arduamente, estoy haciendo todas las cosas necesarias según mi propio entendimiento y tu palabra? Entonces, ¿por qué no avanzamos? Y Dios me contestó, porque estoy probando tu persistencia, tu perseverancia. ¿Sabe? A menudo Dios detiene el avance de algunas cosas en nuestra vida porque Dios está interesado en cuánto tú le amas, en cuánto tú estás dispuesto a sacrificarte por Él. Porque qué lindo glorificar a Dios cuando Dios abre la puerta, pero qué difícil glorificar a Dios cuando tenemos que esperar. Y Dios no es así. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sus propósitos, ¿sabes? No cambian. Los propósitos son, porque Dios es un Dios eterno y sus propósitos permanecen, hermano. Y nosotros tenemos que descubrir que Dios está buscando personas persistentes que perseveren a pesar de no ver completamente lo que Dios ha dicho que va a hacer en sus vidas. Y cuando le creemos a Dios y marchamos, vemos que Dios comienza a obrar a nuestro favor. El trabajo, hermano, requiere fidelidad, requiere diligencia, requiere perseverancia. Porque si no, todo el mundo alcanzaría las metas. Pero Dios quiere, hermano, hacernos entender que necesitamos planificar, perseverar para poder crecer. Y escuche esto, la persistencia precede, o sea, que va antes de las bendiciones de Dios. Mucha gente quiere las bendiciones de Dios, pero no quieren perseverar. Pero aquellos que reciben bendición de Dios son los que perseveran. En Gálatas 6:9, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Cuando dice no nos cansemos, no significa que no te fatigues, sino que no te detengas. Hay gente que se cansan y se detienen. Pero los que esperan en Jehová, dice Isaías, renovarán sus fuerzas y se levantarán, correrán. Se levantarán como las águilas, hermano, porque hay que esperar en Dios para que Dios nos fortalezca y continuar hacia adelante. Por eso es importante en lo que estemos enfocados. No nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo. Esa es la parte difícil. Alcanzar ciertos proyectos requiere en algunas ocasiones esperar a su debido tiempo. Pero a su debido tiempo cosecharemos una bendición. Dice numerosas bendiciones, o sea, bendiciones abundantes. Si no nos damos por vencidos. Yo recuerdo muchos años atrás. No recuerdo si posiblemente pueden ser 10 o 11 años. Yo estuve de vacaciones, dejé a Rubén predicando y no se me olvida nunca el mensaje que él predicó. Hay un pasaje en la Biblia donde una persona, Dios le dijo que golpeara sobre la tierra. Y cuando golpeó, creo que lo hizo, no sé si fueron 2 veces. Y el Señor le dijo, por cuanto no golpeaste una vez más, no te doy todo hasta la victoria. Y a mí me marcó muchísimo ese mensaje porque Dios me estaba diciendo, ¿sabe? Hay que perseverar. Porque el golpe no siempre significa un cantado, significa permanecer, permanecer, permanecer. Creyendo a Dios y actuando y esperando el momento de Dios para nuestra vida, hermano. Y cuando tú permaneces y tú sigues confiando en el Señor, orando, declarando su verdad, manteniéndote firme, esperando en Dios y actuando como si Dios lo fuera a hacer mañana, al día que menos lo espera, Dios obra a tu favor. Hermano, nosotros como iglesia somos un testimonio real de eso. El que entiende el contexto y ha estado aquí sabe nuestra historia, hermano, cómo Dios nos ha llevado ya. Este es el tercer, para el cuarto lugar que vamos.
Y no ha sido fácil las transiciones, pero en todo Dios ha estado ahí. Y ahora Dios, después de 12 años, le ha placido darnos nuestro propio lugar. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero la clave es, si no nos damos por vencidos. Todos vamos a sentir el deseo en algún momento u otro de darnos por vencidos, de detenernos, de dejar de confiar en Dios. Pero cuando nosotros nos sometemos a la perfecta voluntad de Dios y esperamos en su tiempo y persistimos, Dios va a obrar a nuestro favor. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 el apóstol Pablo lo pone de esta manera. Él dice, por eso mis queridos hermanos, manténganse firmes. O sea, do not go back, do not move to the left or to the right, firm, procediendo hacia el frente, y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. No es trabajar menos. A mí me duele mucho del corazón, hermanos, personas que por años han servido a Dios fielmente y han trabajado arduamente. De momento aparece que estoy inactivo. Oh, que necesito un break. Es que necesito descansar. Y yo sé que todos necesitamos descansar, vacaciones, etcétera. Eso está bien. Pero llega el momento donde tenemos que retomar el llamado que Dios nos ha dado. Porque Jesús no descansó en la tierra por ti y por mí. Jesús fue obediente y se hizo fiel hasta el último momento que estuvo suspiro sobre la faz de la tierra. Y aquellos hermanos que persisten y le creen al Señor y se mantienen enfocados en lo que Dios dice, Dios les va a bendecir. Si tú estabas sirviendo al Señor algún tiempo y estás inactivo, Dios te está hablando. Dios te quiere activo en su obra, sirviendo, cumpliendo el propósito y el plan que Dios te creó, terminando la obra. Mientras Dios te da vida, hermano, tú puedes persistir. Dios me acuerda a mí la palabra, hermano, cuando Caleb, que ya tenía, si no me equivoco, 80 años, le dijo, ¿sabe que esa montaña yo la quiero? Y voy a ir en contra de esta nación, voy a guerrear en contra de ellos. A los 80 años salió Caleb junto con el pueblo a conquistar esa montaña. ¿Por qué? Porque tenía la visión de parte de Dios y no se consideraba muy viejo, porque en Dios no hay viejo, en Dios hay propósito. Y a lo mejor la fase del servicio que le tenemos a Dios no es el mismo que cuando estábamos jóvenes, pero sigue siendo importante y valioso para el reino del Señor. Así que yo quiero que tú te enfoques y entiendas que Dios desea que tú estés activo y que tú persistas, porque si no persistes, lamentablemente lo que Dios ha prometido sobre tu vida no lo vas a ver, porque son aquellos los que trabajan más y más para el Señor, los que reciben de parte de Dios. Dice, y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. A veces pensamos que lo poquito que podemos hacer es inútil, pero no lo es. Todo es útil, hermano, para el reino del Señor si estamos cumpliendo nuestra función. Pero lo importante es que estemos activos, que tomemos responsabilidad, porque Dios está diciendo y llamándonos a hacer. Cuarto, y este es el último punto, es la ausencia de urgencia. A veces, hermanos, no podemos terminar la obra porque tenemos una ausencia de urgencia. Y me voy a detener aquí porque yo tengo que confesarle como pastor que yo he visto mucha complacencia en este proceso de construcción. Tengo que hablar como el pastor ama sus ovejas, ¿no? Y las ama y con el vallado a veces las tiene que guiar. Escúcheme claro. Aquí hay un grupo que tenemos urgencia, sin duda. Pero es un porciento pequeño que estamos día tras día trabajando urgentemente y entendemos la importancia de lo que estamos haciendo y que tenemos que terminar ya. Yo estoy seguro que no hemos acabado, hermano, en gran parte porque algunos de ustedes han perdido el sentido de urgencia. Están bien complacidos, están bien contentos aquí con el aire acondicionado, pero todavía no se han tomado el tiempo de unirse a la obra que estamos haciendo un grupo selecto de personas. Cuando yo me fui de vacaciones, Román estuvo todos los 7 días en el templo, trabajando con un equipo de personas. Cuando él se fue de vacaciones la semana anterior, yo estuve los 7 días en la tarde, hermano, y durante el día en aquel lugar trabajando con un grupo selecto de personas. Pero no todos han sentido la urgencia. Y usted necesita de parte del Espíritu sentir la urgencia de lo que Dios está haciendo, porque este no es el plan del pastor Ezequiel. Esta no es la casa del pastor Ezequiel. Esta es la casa de Dios. Este es el plan de Dios. Este es el propósito de Dios y el tiempo de Dios para que avancemos para gloria de su nombre. Dar un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya.
Salomón entendía la urgencia. No hay nada más triste que sentarte a hablar con alguien que está a punto de morir y preguntarle cómo te sientes, qué satisfacción tiene de la vida, qué cosas has logrado, y la persona bajar su cabeza y expresar que no hay contentamiento ninguno en la experiencia de su vida y que no se siente realizado. That is pretty sad. Y Salomón entendía esa verdad. Escucha lo que Salomón dijo en Eclesiastés 9:10. Todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. En otras palabras, existe solamente un tiempo que Dios nos ha dado sobre la faz de la tierra para que trabajemos, para que alcancemos las metas, los proyectos que Dios ha puesto delante de nosotros. Pero va a llegar el día que la oportunidad se va a acabar y algunos van a estar en la cama esperando su día de muerte, llorando porque no hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, porque no persistieron, porque no le creyeron a Dios, porque no estuvieron dispuestos a sacrificarse por el Señor. Déjame decir, tú no quieres llegar al momento de tu vida y sentirte de esa manera. Tú quieres sentirte contento, alegre, satisfecho, sabiendo, hermano, que si Dios te llama a servirle allá en su gloria, cumpliste tu misión aquí en la tierra. Esa es la satisfacción más grande que una persona puede tener. Cuando mi padre murió a la edad de 73 años, a mí me dolió, por supuesto, pero había una satisfacción tan grande en mi ser de saber que mi papá cumplió la misión que Dios le había dado. Porque sirvió a Dios, hermano. El fin de semana anterior estaba ministrando en la música en un asilo de ancianos. Hasta el último momento sirviendo a Dios, cumpliendo su propósito. Y cuando murió, ¿sabe qué hicimos? Celebramos. Había tristeza, por supuesto, pero celebramos que cumplió el propósito por el cual Dios le había dado. Mi papá entendía que cuando iba a la tumba no iba a haber trabajo ni proyectos. Amado hermano, este es el tiempo. El tiempo de trabajar unidos, el tiempo de alcanzar lo que Dios tiene delante de nosotros. Esta semana yo veía un artículo en el internet de un profesor de la Universidad de Harvard Business School llamado John Kotter. Él escribió un libro que se titula Un sentido de urgencia. Y del libro él dice que muchos proyectos mueren por la falta de urgencia de hacer algo ahora para un mejor futuro. Cuando no hay sentido de urgencia, no actuamos. Pensamos, no hay problema, mañana lo hago, pasado lo hago. Y se nos pasan los días y las semanas y no avanzamos. Y sabe, el día de hoy, si no haces lo que Dios quiere que tú hagas, lo pierdes. There's no way of going back. Tú puedes ahorrar dinero, pero no puedes ahorrar tiempo. El tiempo camina y no espera por nadie. Salomón entendía eso y por eso Salomón enfatizaba, hermano, que cuando lleguemos a la tumba jamás vamos a poder alcanzar nada que lo hagamos ahora mientras tenemos vida. Y por eso el reto para ti, para mí es ese, que trabajemos por hacer algo ahora. Y yo le he orado al Señor que Dios traiga urgencia. Yo recuerdo que cuando Moisés estaba sobrecargado, Dios descendió donde Moisés. Dijo, Moisés, ¿sabe? Busca a 70 de los ancianos de tu iglesia, del pueblo de Israel, tráelos acá al tabernáculo. Y cuando los trajo, y voy a poner de tu espíritu, del espíritu que está en ti, sobre los 70 para que ellos sirvan junto contigo. Y sabe, cuando yo reflexionaba esta semana, yo decía, Señor, yo oro para que tú pongas de ese mismo espíritu que está en mí, esa pasión, esa urgencia que hay en el grupo selecto de personas en toda la congregación. Porque cuando Dios haga eso, hermano, vamos a conquistar grandes cosas para el Señor. Aquí no se trata de conseguir gloria personal, no, hermano, no se trata. La gloria toda pertenece al único que es digno, Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aleluya. De hecho, esa es la única razón por la cual estamos trabajando, para traer gloria al nombre del Señor y para alcanzar las vidas que no conocen a Cristo. Pero tenemos que tener ese sentido de urgencia. La urgencia, hermano, requiere enfoque. En Filipenses 3:13 dice, versículos 14 y 13 de Filipenses 3, no, amados hermanos, no lo he logrado todo, pero me concentro solo en esto, dijo el apóstol Pablo. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Para nosotros poder avanzar, hermano, y tener un sentido de urgencia, tenemos que concentrarnos en una sola cosa.
Olvídate lo que pasó. No puedes cambiar el pasado. Lo que hiciste o lo que no hiciste, no lo puedes cambiar. Pero una cosa tienes que hacer: enfocarte hacia el futuro. Enfocarte a lo que está delante de ti para que puedas avanzar y tomar la determinación y pedirle a Dios que te dé un sentido de urgencia en tu espíritu para que puedas actuar y tomar las decisiones. Hay algunas personas que yo los veo y están estudiando y se están sacrificando y trabajan y estudian y entienden el sentido de urgencia, porque cuando tuvieron más juventud no lo hicieron. Pero sabes que eso no los ha detenido. Recientemente celebramos una graduación muy hermosa del hermano Jordani Reyes. Fue el valedictorian de su clase y allí fuimos a celebrar junto con él. Y yo me gozaba muchísimo porque él trabajó a tiempo completo, estudiaba y tenía un sentido de urgencia de que Dios iba a hacer algo grande con él y Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a bendecir y Dios va a multiplicar sus sacrificios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él entendía que había una urgencia de que tenemos que tomar acción para que Dios pueda bendecirnos. Y tú y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo ante Dios. Sentir ese sentido de urgencia. Déjeme decirle, a veces hay urgencia cuando se trata de lo mío. Cuando se trata de mis planes personales. A veces hay mucho sacrificio por conseguir lo mío, pero no siempre hacemos el sacrificio por conseguir lo de Dios. Yo sé que ahora hay mucho silencio en la casa. Le estoy hablando como pastor. Yo le amo, hermano. Esto no es mi obra, es nuestra obra. No es mi casa, es nuestra casa. Es nuestro sueño. Pero tenemos que poner las cosas en enfoque y saber que esto no es nuevo, hermano. ¿Sabe por qué yo comparto esto con ustedes? Porque Dios lo compartió antes. El profeta Ageo vivió la misma experiencia. Y el pueblo de Israel, a quien Dios lo bendijo grandemente, y Dios lo bendijo económicamente y lo sacó de la esclavitud, y Dios le había dado una obra de edificar un templo y la casa y la muralla, pero el pueblo estaba dormido para las cosas de Dios, pero no para las cosas de ellos. Observe conmigo lo que dice Ageo capítulo 1 versículo 3 al 4. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Wow. Te imagínate, esto es Dios hablando a través del profeta Ageo al pueblo de Israel. Y le está diciendo a ellos, sabe, que ellos estaban decorando su casa, estaban llenas de artesanía. De hecho, la construcción de aquel tiempo no permitía poner paneles solamente los ricos, pero la bendición era tan grande que sus casas no eran casetas de campaña ni de barro, habían paneles de madera cubriendo las casas. Eso que significa casas artesonadas, llenas con arte, porque había abundancia para crear sus casas y progresar personalmente, pero la casa de Dios estaba desierta y desolada. Estaban ocupados construyendo sus propias casas y pusieron la construcción de la casa de ellos antes que la casa de Dios. Escucha, hermano, todo tiene su tiempo. Este es el tiempo de trabajar en la construcción de la iglesia. Este viernes pasado, gracias a aquellos hermanos que tomaron de su tiempo y faltaron a sus trabajos porque entendieron la urgencia de que íbamos a recoger casi 1000 sillas, de hecho más de 1000 sillas para el templo. Te lo importa el dazo a Dios por eso. 60 sillas para el templo, 250 para el fellowship hall y 200 para los niños. Una gran bendición, muchísimas mesas y demás. Trabajamos, hermanos, desde las 7 de la mañana casi hasta las 6 de la tarde. Trabajo arduo. Gracias a aquellos que hicieron el sacrificio y tuvieron presente, que entendían la urgencia y sacaron tiempo para invertir en las cosas de Dios, porque saben que Dios los va a bendecir. Hermano, escuche, cuando usted hace esto, Dios le bendice. I'm not asking this for me, I'm asking this for the Lord. Le estoy pidiendo esto es para Dios, hermano, no es para mí, es para Dios. Y de hecho, déjeme decirle, esto es para usted. La bendición es para usted. De hecho, yo quiero que usted vea cuando Ageo siga hablando a través de parte de Jehová Dios al pueblo de Israel, en el versículo 6 al 10, él les dice que cuando escogen las prioridades incorrectas, estaban sufriendo pérdidas. Ellos pensaban y por un tiempo aparentaban que estaban prósperos. Pero escucha lo que comenzó a surgir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6 de Ageo 1. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Porque el hecho de que Dios te bendice temporalmente no significa que la bendición va a continuar. A veces Dios nos bendice para probar nuestra fidelidad y nuestro corazón. Dice, sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos.
O vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco, roto. En otras palabras, un tiempo Dios les bendijo, entonces Dios tuvo que cambiar su plan porque la bendición de Dios no los motivó a ser fiel a Dios. Lamentablemente, cuando Dios los bendijo, se olvidaron de Dios y tomaron sus propias prioridades para enriquecerse ellos y para trabajar para sus propias casas, y descuidaron el proyecto de construcción de la casa de Dios. Entonces Dios cambió el plan. Si mi bendición no te ayuda a reconsiderar las prioridades, entonces voy a quitarte mi bendición. Yo siempre lo que dice el versículo 9: buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo, hablando Dios, lo disiparé con un soplo. Ahora escuche por qué Dios lo va a disipar. Dice, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos os han negado la lluvia y la tierra retuvo su fruto. Déjeme decirle esto, hermano, como testimonio. Hay dos personas que hace cerca de 2 meses atrás comenzaron a trabajar en la obra del templo. Me dijo, pastor, por favor, ore por nosotros porque no tenemos trabajo. Sin embargo, honraron al Señor y comenzaron a trabajar invirtiendo su propio tiempo y dinero, hermano. Escuche esto. Uno de ellos, al cabo de una semana, dijo, pastor, dediqué esas 2 semanas, pero Dios me ha bendecido tanto que estoy extremadamente ocupado y no puedo ir. Hoy, mañana, etcétera. Pero ¿sabe lo que Dios hizo, hermano? Dios bendijo a esa persona porque esa persona invirtió en la casa de Dios. Hay otro que me dijo, pastor, ore por mí porque la economía está terrible. Y ahora, hermano, esta semana me decía, tengo 4 proyectos simultáneos corriendo, pastor. Y yo dije, qué bueno, porque con tus diezmos pagamos lo que falta en el templo. Aleluya. Dáselo fuerte al Señor. Hermano, cuando escogemos prioridades incorrectas, sufrimos pérdida. Eso es lo que Dios quiere hacernos entender, hermano. Please understand, this is for your blessing. A veces estos proyectos Dios los hace y pensamos que son proyectos de un grupo pequeño, del pastor. No, esto es un proyecto para bendecir tu casa, para bendecir tu finanza, para bendecir tu familia, para hacerte prosperar. Eso es lo que Dios está diciendo. Eso fue lo que Dios hizo con este pueblo. Y ellos, ¿sabe qué? Trabajaban y no tenían nada. ¿Por qué? Porque la casa de Dios estaba desierta. Ahora, el versículo 7 al 8 habla de un cambio de prioridades. Y cuando ese cambio de prioridades es correcto y alineado con la voluntad de Dios, la bendición de Dios comienza a fluir. Por eso dice el versículo 7 de Ageo 1. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y yo quiero detenerme aquí, con esto voy a terminar. Medita sobre tus caminos. Medita de tus prioridades. Medita en qué estás haciendo hoy para el reino de Dios. Medita cuánto tiempo y qué urgencia tú has tenido de la construcción del templo, de la casa de Jehová Dios. Medita, ¿qué has hecho? ¿Cuáles son los sacrificios que tú has hecho? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Versículo 8 dice: subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Mira lo que ocurre cuando tú haces eso. Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios se va a complacer, ¿sabes cómo? Bendiciéndote, prosperándote, dándote los deseos de tu corazón. Dice, yo me complaceré en ella y seré glorificado. Dios va a traer su gloria de manera sobrenatural sobre la casa, pero Dios va a traer su gloria de manera sobrenatural sobre tu casa. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y si tú no has tenido las prioridades correctas, quiero decirte, Dios quiere que tú tengas las prioridades correctas para que Dios pueda realmente bendecirte. Hay factores que detienen la obra de construcción ministerial, de progreso, pero hay factores que las hacen avanzar. Hoy Dios te ha hablado de 4 factores, pero solo tú eres el único que puedes accionar para recibir la bendición de Dios. Ponte de pie en esta tarde. Padre, gracias porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz. Gracias, Padre mío, porque tu palabra tú nos la has dado, Padre mío, para que podamos aprender y no cometer los mismos errores que el pueblo de Israel cometió. Hoy tú nos estás exhortando con amor, Padre mío, porque tú deseas nuestro bienestar, porque tú deseas nuestra prosperidad.
y porque tú deseas alcanzar a otras personas, Padre mío, a través de nuestro nuevo templo. Y yo clamo a ti para que tú traigas convicción a través de tu espíritu con esta palabra viva y eficaz. O sea, hay orden de prioridades, Padre mío, que no están alineadas con el orden tuyo. Yo clamo a ti, Padre, para que tu espíritu produzca el querer como el hacer por tu buena voluntad. Para que tú traigas un despertar real, Padre mío, a los corazones. Para que podamos, Señor, servirte, Padre, con todas nuestras fuerzas. Tú nos has llamado a tener un propósito claro, Padre. Tú nos has llamado, Padre mío, a persistir de manera clara. Tú nos has llamado, Padre mío, a que nosotros tengamos un sentido de urgencia. Y yo clamo a ti para que tu espíritu traiga ese sentido de urgencia a los corazones. Y que todos, Padre, podamos servirte de una manera clara y con convicción y perseverancia. En el nombre de Jesús, Padre. En esa comunión quisiera saber si hay alguien que ha llegado a la casa de Dios hoy y que ha escuchado hablar de ese Dios grande y poderoso, de ese Dios que tiene propósito, pero todavía no se ha entregado a Él. El comienzo de una relación de vida y de bendición es entrar por el único camino que se llama Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si estás aquí todavía no has entrado por ese camino, que no es otra cosa que confesar tu pecado y recibir el perdón de tu pecado por el sacrificio que Jesús hizo al derramar su sangre por el perdón de tus pecados. Si estás aquí, necesitas ese perdón y necesitas a Dios como Salvador, a Jesucristo, levanta tu mano. Yo quiero bendecir tu vida orando por ti. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero la salvación de mi alma, yo quiero confesar a Cristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si estás aquí, levanta tu mano bien en alto. Dios está aquí para salvarte y para bendecirte. Ahora quiero hacer un segundo llamado a la iglesia. Dios está hablando de prioridades, y no es solamente respecto al proyecto de construcción. Prioridades en tu vida personal, tu vida ministerial, tu vida familiar, tu vida económica. Y Dios quiere que tú pongas tu vida en orden, poniendo a Dios sobre todas las cosas en primer lugar, encomendando tu camino a Jehová y Él va a enderezar tus veredas. Pero tienes que entregar tu vida totalmente, sin reserva alguna, al Señor, para que Dios pueda bendecirte, para que Dios pueda cumplir sus propósitos en ti. Mientras adoramos al Señor, si hay alguien en la casa que entiende que Dios le está hablando por su palabra y anhela venir hasta este altar a hacer un pacto con Dios y a pedirle a Dios que Dios le ayude a alinear su propósito con los de Dios, que Dios le ayude a completar el proyecto que Dios ha puesto en su corazón, yo te pido que tú pases al frente y oraremos junto contigo. Que gané, entrego a ti. Todo triunfo que alcancé lo rindo aquí, Señor. Más valioso que tu amor nada encontré. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Tú escuchas el llamado de mi ser, siempre presto a saciar mi hambre y mi sed. Has abierto ríos en necesidad. Solo a ti me rindo, solo a ti me rindo. Eres digno, Señor, de toda